Buen día. Vamos a continuar con nuestra unidad de inducción matemática. En la clase de hoy estaremos desarrollando otro tipo de ejercicios en los cuales podemos utilizar el principio de inducción. Para ello, vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos en la primera clase de la segunda unidad. Recordemos que en esta unidad dimos una nueva definición del conjunto de los números naturales. En esta lo que hicimos fue caracterizar a los elementos de n con los axiomas de Peano, ¿cierto? Teníamos 5 axiomas. Dijimos también que esta definición se diferenciaba de la que vimos en la primera unidad, ya que en la primera unidad lo que habíamos hecho para definir el conjunto de números naturales era decir explícitamente quiénes eran sus elementos, es decir, quiénes eran los números que íbamos a llamar números naturales. Sin embargo, en esta definición tenemos que, en lugar de decir quiénes son los elementos, decimos cuáles son las propiedades de los elementos que estarán en nuestro conjunto de números naturales. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando con los axiomas de Peano y por eso los voy a recordar. El primer axioma me decía que teníamos un elemento distinguido que yo llamaba 0 y acordamos también que algunos autores ponían que el elemento en n era el 1, ¿ok? Que el primer elemento es el 1, para mí es el 0, ¿ok? Bueno, entonces tenemos esto. El segundo axioma de Peano o postulado de Peano nos decía que si n era un número natural, entonces el elemento llamado sucesor de n, que nosotros denotamos como n más 1, y esto va entre comillas, ahorita les digo por qué, también es un número natural, ¿ok? El tercero me decía que si m y n eran números naturales, tales que el sucesor de m era igual al sucesor de n, entonces tendríamos que los números naturales son iguales, es decir, m y n. El cuarto postulado me decía que no existe n en los naturales tal que el 0 es sucesor de n. Es decir, el 0 no es sucesor de ningún número natural. Y el quinto es el que conocemos como principio de inducción, que es lo que hemos estado trabajando en estas clases, ¿cierto? Bueno, ¿por qué le puse aquí entrecomillado n más 1? Porque nosotros no tenemos definida una suma para los números naturales bajo esta definición, pero el concepto de sucesor me brinda las herramientas para poder definir una suma en los naturales y posteriormente un producto en los naturales. Entonces, lo que voy a hacer a continuación
es definir mi suma natural bajo esta definición que estamos trabajando del conjunto de números naturales, y con el axioma con el principio de inducción vamos a poder demostrar propiedades para esta operación, ¿ok? Lo que vamos a hacer para la suma es, en lugar de definir la suma para dos elementos arbitrarios, lo que haré es tomar a un número natural fijo pero arbitrario. Es decir, m puede ser cualquier número natural, pero una vez que ya lo tomé, ya no lo puedo mover, ¿ok? Entonces, sea m en los números naturales, definimos la suma más m como la función que satisface lo siguiente. Vamos a definir la suma más m como la función que tiene dominio los naturales y codominio los naturales, tal que trabaja de la siguiente manera. Si n es igual a 0, voy a decir que m más 0 es igual a m. Así lo estoy definiendo. 2. Para todo número natural voy a tener que m más el sucesor de n es igual al sucesor de m más n. ¿Ok? Esta es mi definición de suma más m. Es como si yo estuviera dando una tabla de sumar para el número m. Vamos a ver cómo trabaja con el siguiente ejemplo. Vamos a tomar a m igual a 2, ¿ok? Entonces, la suma más 2 para el conjunto de los números naturales es la función tal que cumple lo siguiente. 1. Para n igual a 0, voy a tener que 2 más 0 es igual, por definición en el punto 1 de esta función, tengo que esto es igual a 2, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tener ahora quién es 2 más 1? 2 más 1 yo lo puedo expresar como 2 más el sucesor del 0, ¿cierto? Y esto de aquí es igual a ¿quién? Pues fíjense que caemos en el punto 2 de la definición. Entonces, por definición en el punto 2, tendríamos que esto es igual al sucesor de 2 más 0, ¿cierto? Pero, ¿quién es 2 más 0? Pues según el punto 1 que hicimos ahorita, tenemos que esto en realidad es el sucesor del 2, ¿verdad? ¿Y quién es el sucesor del 2? Pues es el 3, ¿cierto? Y de esta manera tenemos que 2 más 1 es igual a 3, ¿ok? Podemos seguir. 3. Yo quiero obtener quién es 2 más 2. Pues nuevamente esto lo puedo expresar como 2 más el sucesor del 1, ¿cierto? Nuevamente, por la definición en el punto 2, tengo que esto es igual al sucesor de 2 más 1. Pero en el punto 2 de mi ejercicio, yo ya dije que 2 más 1 es igual a 3.
Entonces esto es igual al sucesor del 3. ¿Y quién es el sucesor del 3? El 4, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que 2 más 2 es igual a 4, ¿vale? Y así podemos seguir. Si se fijan, en esta definición de sumar más m, estoy ocupando los casos anteriores, es decir, mi definición se hace de manera recursiva, ¿ok? Muy bien, entonces, ya que hemos definido esta suma, pues ya sabemos sumar cualesquiera dos números bajo esta definición. Por ejemplo, si yo quiero sumar 3 más 5, ¿qué hago? Pues puedo tomar a 3 como mi m y entonces pues ocupar la función suma más 3 de los naturales en n para encontrar quién es 3 más 5, ¿cierto? Bajo esta función y encontrar quién es la suma, ¿ok? Muy bien, entonces, ya que hemos definido nuestra suma para los números naturales o tenemos la forma de cómo encontrar la suma de números naturales, lo que vamos a proceder a hacer es comprobar las propiedades de la suma de los números naturales. Si se acuerdan, en la primera unidad nosotros vimos que en los números naturales podemos definir una suma, un producto y una relación de orden y satisfacían las operaciones ser cerradas, asociativas y conmutativas. Además tenían un elemento neutro, ¿cierto? Muy bien, entonces esas propiedades las vamos a poder demostrar en esta unidad bajo el principio de inducción. Vamos a comenzar. Ejercicio 1 nos dice que para cualesquiera m y n en los naturales tenemos que m más n es un número natural, es decir, la suma en los naturales es cerrada. ¿Ok? ¿Cómo vamos a proceder? Pues basándonos en la definición que tenemos de nuestra suma para los números naturales, lo que haremos es primero fijar a un número natural, sea m un número natural, ¿ok? Lo que vamos a hacer es demostrar que cualquier número natural cumple que m más n es un número natural, ¿ok? ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar el principio de inducción. Vamos a proponer a P como el conjunto que colecciona a todos los números naturales que satisfacen esta propiedad. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es verificar que en P está el número 0 y además que siempre que tenga un número natural en P, también su sucesor es un elemento de P. De esta manera, por el principio de inducción, podremos asegurar que P es el conjunto de los números naturales. Vamos para allá.
veremos que el 0 está en P. Por definición, M más 0 es igual a M, ¿cierto? Y dado que, por hipótesis, M es un número natural, tenemos que M más 0 es un número natural, ¿cierto? Entonces, de esta manera podemos garantizar que 0 está en P, porque 0 cumple que M más 0 es un número natural, ¿ok? Vamos con el siguiente punto. Supongamos que K es un número natural tal que K está en P. Es decir, si K está en P, significa que M más K es un número natural, ¿verdad? Esta de aquí es nuestra hipótesis de inducción. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? Por demostrar que el sucesor de K también está en P. Es decir, que M más el sucesor de K es un número natural. Vamos a trabajar con este elemento. Por definición, M más el sucesor de K, ¿quién es? Es el sucesor de M más K, ¿cierto? Pero, por hipótesis de inducción, que es nuestro puntito 2, tenemos que M más K es un número natural, ¿cierto? Entonces, tenemos que M más K es un número natural. Y por el segundo postulado de Peano, sabemos que si P es un número natural, entonces el sucesor de P también. Es lo que dice nuestro postulado 2, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Decimos que si N es un número natural, entonces su sucesor también es un número natural. Y aquí nosotros tenemos, por hipótesis de inducción, en el punto 2, que M más K es un número natural. Es decir, este de aquí es un número natural y por lo tanto su sucesor también es un número natural, que fue lo que dijimos aquí, ¿no? Por lo tanto, el sucesor de M más K es un número natural y por lo tanto, como M más el sucesor de K es igual a este de aquí, tenemos que M más el sucesor de K es un número natural, lo que me indica que el sucesor de K es un elemento de P. Ya verificamos que se cumplen las dos condiciones en el principio de inducción. Entonces podemos garantizar por el principio de inducción que P
en realidad es todo el conjunto de los números naturales. Así, para todo número natural, tenemos que m más n es un número natural, por lo tanto, para cualesquiera m y n en los naturales, tenemos que m más n es un número natural, que es lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Entonces, efectivamente, la suma en los números naturales, así como la hemos definido, es una operación cerrada. ¿Ok? Ejercicio 2. La suma en n es asociativa. ¿Qué querría decir que era asociativa? Pues que para cualesquiera m, n y p en los naturales, si tomamos m más n más p, esto va a ser igual a m más n más p. ¿Ok? Nuevamente, queremos utilizar el principio de inducción. En esta ocasión, como tenemos 3 elementos, lo que voy a hacer es fijar a 2. ¿Ok? Entonces, consideremos a m y n en los números naturales. Y lo que voy a hacer nuevamente es demostrar que para cualquier p en los naturales tenemos que m más n más p es igual a m más n más p. ¿Ok? Y voy a considerar a un conjunto que colecciona a todos los p's en los números naturales que cumplen esta propiedad, es decir, que satisfacen la igualdad. Muy bien. Y voy a demostrar que P satisface las dos condiciones en el principio de inducción. Entonces, lo primero es verificar que el 0 está en P. ¿Ok? Pero vamos a tener, por un lado, que m más n más 0, ¿quién es? Pues por definición sabemos que esto es igual a m más n, ¿cierto? Esto de aquí es un número natural. ¿Cómo lo sé? Pues porque anteriormente ya vimos que la operación suma es cerrada en los naturales y dijimos que m y n es un número natural. Entonces tengo un número natural más 0, pues me queda el número natural. ¿Ok? Y por el otro lado tenemos que m más n más 0, ¿quién es? Pues esto, por definición, es m más n, ¿cierto? Porque esto de aquí me da como resultado n, por definición, entonces tengo esto de aquí. Y podemos ver entonces que ambos lados de la igualdad me dan el resultado m más n, ¿cierto? Por lo tanto, m más n más 0 es lo mismo que m más n más 0. ¿Ok? Es decir, el 0 es un elemento de P. Vamos con el siguiente. Supongamos que K está en P. ¿Qué quiere decir? Pues que entonces
m más n más k es lo mismo que m más n más k. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué queremos demostrar? Por demostrar que el sucesor de k también es un elemento de P, lo cual se traduce en que m más n más el sucesor de k es lo mismo que m más n más el sucesor de k. ¿Ok? Vamos a trabajar con esto entonces. Aquí me falta un paréntesis. Vamos a desarrollar otra vez ambos lados de la igualdad y queremos verificar que nos dan el mismo resultado. Por un lado, m más n más el sucesor de k, ¿quién es? Pues esto, por definición, es el sucesor de m más n más k, ¿cierto? Pero esto, ¿a quién es igual? Pues si nos vamos al punto 2, tenemos que m más n más k es igualito que este término de aquí, ¿cierto? Entonces podemos ocupar el punto 2, que es nuestra hipótesis de inducción, para decir que esto es igual al sucesor de m más n más k, ¿cierto? Pero esto, aplicando la definición de suma, el punto 2, definición de suma, podemos decir que es igual a m más el sucesor de n más k, ¿cierto? Y esto, a su vez, ¿a quién es igual? Pues puedo aplicar de nuevo la definición de suma para decir que esto es igual a m más n más el sucesor de k. ¿Ok? Entonces fíjense, estamos diciendo que por lo tanto m más n más el sucesor de k es igualito que m más n más el sucesor de k. ¿Ok? Pero esto de aquí es lo que yo quería demostrar en esta parte de aquí. Entonces ya acabé. No fue necesario desarrollar el otro lado de la igualdad por separado, utilizando solo las definiciones que hemos trabajado. Encontramos que el sucesor de k es un elemento de P y por lo tanto, por el principio de inducción, tenemos que P en realidad es todo el conjunto de los números naturales. Así, para cualesquiera m y n y p en los números naturales, tenemos que m más n más p es igual que m más n más pi. ¿Ok? Es decir, la suma es asociativa en el conjunto de los números naturales. Muy bien,
Entonces, ya tenemos que la operación suma es cerrada y tenemos que la operación suma es asociativa. También se puede demostrar por inducción que la operación suma es conmutativa. Sin embargo, eso ya no lo vamos a hacer, aunque sí lo estaremos ocupando, ¿ok? La operación suma es conmutativa. Ok, que significa que para cualesquiera dos números naturales se tiene que m más n es lo mismo que n más m. ¿Ok? A continuación vamos a demostrar el siguiente teorema. Sean m, n y p en los naturales. Entonces se cumple que si m más p es igual a n más p, entonces m y n son iguales. ¿Ok? Este teorema es la ley de cancelación para la suma en n. ¿Ok? Así se llama. Muy bien, entonces vamos a practicar nuevamente nuestra inducción para este conjunto, para este ejercicio. Sean m y n en los números naturales. Vamos a fijar a m y n y vamos a proponer al conjunto de todos los números p en los naturales tales que satisfacen la condición, es decir, que siempre que n más p sea igual a m más p, entonces se cumple que m es igual a n. ¿Ok? Como siempre, veremos que 0 está en p. Vamos a suponer que m más p es igual a n más p y que p es igual a 0. ¿Ok? Vamos a demostrar que m es igual a n. Vamos a ver. Por un lado, m más 0, por definición, es m. Y por otro lado, n más 0 es igual a n, ¿cierto? Y como supusimos que m más p es igual a n más p, con p igual a 0, entonces se cumple que m es igual a n y por lo tanto el 0 está en p. ¿Ok? Ahora, 2. Nuestra hipótesis de inducción. Supongamos que k es un número natural en p. ¿Qué quiere decir eso? Pues que k satisface que si m más k es igual a n más k, entonces m es igual que n. ¿Ok? Y queremos demostrar que el sucesor de k está en p. ¿Ok? Es decir, que si m más el sucesor de k es lo mismo que n más el sucesor de k, entonces
m es igual a n. Esto es lo que queremos demostrar. Como se dan cuenta, es una condicional. Entonces, esto de aquí es mi hipótesis. ¿Ok? Entonces, supongamos que m más el sucesor de k es igual a n más el sucesor de k. Esto va a pasar si y solo si, por la definición de suma, el sucesor de m más k es igual al sucesor de n más k, ¿cierto? Pero esto va a pasar si y solo si, por el postulado 3 de Peano, que m más k es igual a n más k. El tercer postulado de Peano me garantiza que si yo tengo dos números naturales que tienen el mismo sucesor, entonces los números naturales eran los mismos. En este caso, yo tengo que m más k y n más k son dos números naturales que tienen el mismo sucesor. Entonces, por el postulado 3 de Peano, tenemos que m más k es igual a n más k. ¿Ok? Pero esto de aquí se parece a mi hipótesis de inducción. Fíjense que supusimos que k estaba en P y eso significaba que si estos dos elementos eran iguales, entonces m era igual a n. Aquí es un igual. Entonces vamos a tener que entonces por el punto 2 m es igual a n. Así hemos demostrado que si m más el sucesor de k es igual a n más el sucesor de k, entonces m es igual a n. Por lo tanto, el sucesor de k es un elemento de P y por lo tanto P en realidad es todo el conjunto de los números naturales y por lo tanto tenemos que para todo m, n y p en los naturales, si tenemos que m más p es igual que n más p, entonces esto significa que m es igual a n. Y con eso queda demostrado el ejercicio que queríamos comprobar, que es la ley de cancelación para la suma en los números naturales. ¿Ok? Vamos a definir ahora a el producto para los números naturales. Definición: sea m en los números naturales. Definimos el producto por m en n como la función que satisface lo siguiente. Tenemos ahora una función producto por m que tiene dominio en los números naturales y codominio en los números naturales, tal que si n es igual a 0, definimos que m por 0 es igual a 0 y 2, que para cualquier número natural tenemos que m por el sucesor de n es igual a m por n más m. ¿Ok? Nuevamente estamos definiendo
como una tabla de multiplicación por m, ¿ok? O para m. Vamos a ver rápidamente el ejemplo para el m que habíamos tomado anteriormente. Entonces vamos a tener 1, que 2 por 0, según la definición en el punto 1, esto es igual a 0, que es lo que deseamos según lo que ya conocemos. 2 por 1 se puede ver como 2 por el sucesor de 0, ¿cierto? Y esto, según la definición en el punto 2, es igual a 2 por 0 más 2. Pero esto es igual por el punto 1 que acabamos de realizar a 0 más 2. Y utilizando la conmutatividad de la suma tenemos que esto es igual a 2 más 0, que por definición de suma tenemos que esto en realidad es igual a 2. Es decir, que 2 por 1 es igual a 2, que nuevamente coincide con lo que nosotros ya sabemos. 3. 2 por 2 es igual a ¿quién? Pues a 2 por el sucesor de 1. Y esto, según la definición de mi producto, es igual a 2 por 1 más 2. Esto a su vez es igual a ¿quién? Pues a 2 por 1, que lo calculamos en el punto 2. Esto es igual a 2 más 2, que según la definición de suma, esto es igual a 4. ¿Ok? Entonces, tenemos que 2 por 2 es igual a 4, que nuevamente coincide con lo que ya sabemos. Y así podemos irnos calculando más y más productos con los números naturales y con 2. ¿Ok? Para esta nueva operación tenemos que, pues nuevamente va a ser cerrada, asociativa y es conmutativa. Eso ya viene dentro de los ejercicios de tarea. De esta manera hemos visto cómo el principio de inducción matemática se puede usar para demostrar propiedades algebraicas de los números naturales. ¿Ok?